Errores críticos al seleccionar un transformador de corriente TC. Muchos errores de medición en una planta no están en el medidor, sino en un transformador de corriente mal seleccionado. Y el problema es que este error suele pasar desapercibido porque el sistema aparentemente funciona, pero las lecturas, los registros de energía e incluso algunas funciones de protección dejan de representar la condición real del circuito. Caso real de campo. Durante la ampliación de una instalación industrial se montó un nuevo sistema de medición energética. El medidor era adecuado, el cableado se veía correcto y la instalación parecía bien ejecutada. Sin embargo, los registros de corriente y energía no coincidían con las cargas reales de la planta. Después de revisar el sistema, el problema estaba en un error muy común: el transformador de corriente había sido seleccionado con una relación inadecuada y, además, el burden real del secundario superaba el valor nominal del TC. Ese error alteró la precisión de la medición y comprometió la confiabilidad del sistema. ¿Qué es un TC, transformador de corriente? El transformador de corriente es un transformador de instrumento. Su función es reproducir en el secundario una corriente proporcional a la corriente primaria, reducida a un valor normalizado para medición, protección y control. En la práctica, los secundarios normalizados más comunes son 1 amperio y 5 amperios. Además de reducir corriente, el TC mantiene separación entre el circuito de potencia y los equipos conectados al secundario. La documentación técnica actual de fabricantes que trabajan bajo IS 61869-A2 describe precisamente esa función: el uso de secundarios de 1 amperio o 5 amperios y la existencia de núcleos separados para medición o protección. ¿Dónde se usan los TC? Un TC puede alimentar medidores de energía, analizadores de redes, amperímetros, sistemas de supervisión y relés de protección. Pero aquí aparece un criterio clave: no todos los TCS sirven igual para todas las aplicaciones. Existen núcleos de medición y núcleos de protección, con clases distintas y comportamientos diferentes frente a sobrecorrientes y fallas. Elegirlo solo por la relación de transformación es un error técnico frecuente. Primer criterio: 1 amperio o 5 amperios. Uno de los primeros criterios de selección es definir si el secundario será de 1 amperio o de 5 amperios. Ambos son valores estándar, pero no se eligen por costumbre. En recorridos cortos y aplicaciones tradicionales, 5 amperios sigue siendo común. En recorridos largos o cuando se quiere reducir el burden del cableado, suele convenir 1 amperio. Esto se debe a que las pérdidas en el secundario dependen de I²R. La documentación técnica de fabricantes muestra que al pasar de 5 amperios a 1 amperio, las pérdidas del cableado pueden reducirse drásticamente, incluso en una relación del orden de 25:1 para la misma resistencia de circuito. ¿Cómo elegir 1 amperio o 5 amperios? En términos prácticos, el secundario de 5 amperios puede funcionar bien cuando el TC está cerca del instrumento o del relé y el burden del circuito es pequeño. El secundario de 1 amperio suele ser más conveniente cuando hay longitudes importantes de cable, varios equipos conectados o cuando se quiere conservar mejor la exactitud sin sobredimensionar el TC. Por eso, la elección de 1 amperio o 5 amperios debe hacerse junto con el cálculo del burden total, no de forma aislada. Segundo criterio: relación de transformación. La relación de transformación debe definirse a partir de la corriente nominal real, la corriente máxima continua esperada, el posible crecimiento de carga y el tipo de aplicación. Elegir la relación, por aproximación o porque era la que había en bodega, es una práctica incorrecta. La guía técnica de fabricantes indica que la corriente primaria nominal del TC debe ser igual o superior a la mayor corriente primaria del sistema y que existen valores normalizados de relación bajo IS. También es común que muchos TCS tengan un rango extendido del 120% para evitar sobretemperatura, pero eso no reemplaza una selección correcta. Relación ajustada o con margen. Aquí aparece una duda muy común: ¿la relación debe quedar ajustada o debe dejarse margen? La respuesta técnica es que debe dejarse margen razonable, pero no un sobredimensionamiento excesivo. Si el TC queda demasiado grande para la corriente real de trabajo, la medición puede perder calidad en la zona baja. Si queda demasiado ajustado, puede quedar corto ante ampliaciones o sobrecargas normales de operación. Lo correcto es seleccionar la relación para que el TC trabaje cerca de su zona útil, conservando precisión y permitiendo el comportamiento esperado en servicio continuo. Tercer criterio: clase de exactitud. Otro criterio central es la clase de exactitud.
En medición, la documentación técnica basada en IS 61869 A2 enumera clases como 0.2, 0.2S, 0.5, 0.5S, 1 y 3. No todas sirven para lo mismo. Las clases más exigentes se usan cuando la precisión de la medición es más importante, las menos exigentes pueden servir para indicación o monitoreo general. El error técnico aquí es escoger la clase solo mirando el precio o pensando que todas las clases se comportan igual. Uso de las clases de medición. En términos de aplicación, una clase como 0.2 o 0.2S se reserva para mediciones más exigentes. Clases como 0.5 o 0.5S se usan ampliamente en medición técnica y energética. Clases como 1.3 pueden ser suficientes para indicación o funciones menos críticas. No se puede confirmar una asignación universal cerrada para todas las plantas o para todos los países, porque eso depende del objetivo del proyecto, de los equipos conectados y de los requisitos del sistema, pero sí puede confirmarse que esas clases existen y que se seleccionan según la exigencia de exactitud de la aplicación. Cuarto criterio, medición o protección. Un TC de medición y un TC de protección no deben tratarse como si fueran lo mismo. El TC de medición prioriza exactitud en condiciones normales y además puede incorporar un factor de seguridad FS para limitar la corriente secundaria durante fallas y proteger los instrumentos. En cambio, el TC de protección debe reproducir de manera aceptable la corriente durante una falla sin saturarse antes de tiempo. Por eso, usar un núcleo de medición para alimentar un relé de protección es una mala práctica que puede afectar la actuación del sistema. Clases de protección. Para protección, la documentación técnica bajo IS enumera clases como 5P, 10P, PX, TPX, TPY y TPZ. En las clases 5P y 10P, el primer número expresa el error compuesto máximo y el segundo parámetro asociado al marcado expresa el accuracy limit factor, es decir, hasta qué múltiplo de corriente primaria el TC debe mantener ese comportamiento. Las clases PX y TPX, TPY, TPZ se emplean cuando la protección exige un control más riguroso de saturación, comportamiento transitorio o parámetros del núcleo. Cuando usar cada TC de protección. En términos prácticos, un TC de clase 5P o 10P suele aplicarse en protecciones convencionales de sobrecorriente donde interesa que el error se mantenga dentro del límite hasta un múltiplo definido de corriente. Cuando se trata de protección diferencial u otras funciones más exigentes, pueden requerirse clases como PX, donde son críticos parámetros como tensión de rodilla y resistencia del secundario. Las clases TPX, TPY y TPZ se consideran cuando el comportamiento transitorio y la remanencia del núcleo influyen de manera importante en la fidelidad de la señal hacia el relé. Quinto criterio, burden. El burden es la carga total conectada al secundario del TC. No es solo el consumo del instrumento. El burden total incluye burden del instrumento o relé, burden del cableado secundario, burden de conexiones, borneras y accesorios, burden total resultante del circuito. En documentos técnicos de protección se confirma que el burden real del TC está formado por la resistencia de los conductores y la impedancia del relé, y que ese valor modifica directamente el desempeño del transformador. ¿Cómo afecta el burden? El burden es crítico porque afecta la precisión y la saturación. La literatura técnica de protección muestra que el actual accuracy limit factor depende de la relación entre burden nominal y burden real. Además, el burden en voltio amperio puede calcularse como S igual a I cuadrado R cuando el circuito se modela principalmente como resistencia. Eso explica por qué, si el secundario es de 5 amperios, el burden del cableado crece mucho más que con 1 amperio para el mismo conductor. Si el burden real supera el valor nominal del TC, el error aumenta y la respuesta del núcleo empeora. Ejemplo práctico de burden. Las tablas técnicas de fabricantes muestran que, para una misma longitud y sección de conductor, el burden de cable en un secundario de 5 amperios es muy superior al de 1 amperio. Esa misma documentación muestra casos donde el burden requerido por el cableado crece varias veces al usar 5 amperios y que, si el burden calculado supera el nominal del TC, una solución posible es cambiar a 1 amperio, aumentar la sección del cable o seleccionar un TC con mayor burden. Por eso, nunca debe seleccionarse un TC sin revisar el circuito secundario completo. Sexto criterio, aislamiento. El nivel de aislamiento también forma parte de la selección. La documentación técnica indica que el Highest Voltage for Equipment, UM, debe ser igual o mayor que la mayor tensión del sistema donde se instalará el TC.
También se definen niveles de aislamiento asociados, por ejemplo tensión soportada a frecuencia industrial y tensión soportada al impulso tipo rayo. Un ejemplo citado en guías técnicas es 1228-75 kV, donde el primer valor corresponde a UM, el segundo a la soportación a frecuencia industrial y el tercero al impulso. Si no se revisa este punto, el problema ya no es de exactitud, sino de seguridad dieléctrica. Tipos de aislamiento. En cuanto a tecnología de aislamiento, la documentación de fabricantes muestra al menos 3 grupos frecuentes. Aislamiento seco en resina, muy común en media tensión y aplicaciones interiores o exteriores. Aislamiento aceite-papel, ampliamente usado en alta tensión. Aislamiento en gas, usado en determinados equipos de alta tensión o encapsulados. También se describen configuraciones con resina epóxica interna y resina cicloalifática externa para mejorar comportamiento frente a contaminación, radiación ultravioleta, tracking y erosión en servicio exterior. ¿Cuándo usar cada aislamiento? De forma práctica, los TCS en resina seca son muy usados en celdas, tableros y aplicaciones de media tensión. Los TCS con aceite-papel aparecen con frecuencia en alta tensión y subestaciones. Los sistemas con gas se asocian a determinados arreglos encapsulados. Además, en instalaciones exteriores y contaminadas importa mucho la resistencia a tracking, ultravioleta y erosión superficial. No puedo confirmar un criterio universal único para todas las instalaciones, porque la selección final depende de tensión, ambiente, altitud, contaminación, tipo de montaje y especificación del proyecto, pero sí puede confirmarse que esas tecnologías de aislamiento existen y se seleccionan según aplicación y nivel dieléctrico requerido. Errores más comunes. Los errores más comunes al seleccionar un TC son estos. Elegir mal la relación de transformación. No definir correctamente si el secundario será 1 amperio o 5 amperios. Ignorar la clase de exactitud. Usar un TC de medición en protección. No revisar la clase de protección requerida. No calcular el burden real del circuito secundario. No verificar el nivel y el tipo de aislamiento. Seleccionar por disponibilidad y no por criterio técnico. Todos estos errores pueden traducirse en lecturas falsas, mala calidad de análisis energético y mal desempeño de la protección. Conclusión. Seleccionar correctamente un transformador de corriente no es solo escoger una relación. Implica revisar secundario de 1 amperio o 5 amperios, corriente nominal, margen técnico, clase de exactitud, aplicación de medición o protección, burden real, clase de protección y nivel de aislamiento. Cuando esos criterios se revisan bien, se evita una de las fallas más comunes en sistemas de medición y protección: confiar en datos que no representan la condición real del sistema. Si este contenido te aportó valor, sígueme para más contenido técnico.